Bienvenidos a mi casa. En el video anterior veíamos cómo se distribuye el sonido en un pequeño parlante dependiendo del ángulo donde uno escucha, se cancelan algunos sonidos y ahora con este pequeño parlante en este lugar, más o menos a una distancia de casi 1 metro, vamos a ver cómo es la presión sonora si tapamos la salida, la parte frontal, cómo es que reacciona el sonido. Entonces aquí vamos a hacer que suene y vamos a medirlo aquí. Más o menos nos está dando, no llega a 55, pero casi 55. Si lo medimos aquí, vamos a ver que baja más o menos a 50 cuando tapamos la parte frontal. Entonces, más o menos está bajando casi 5 decibelios. Desde 55 baja casi a 50. Y aquí vamos a probar en este caso, este. Este está más o menos en 55. Y vemos que la caída es solamente 1 decibelio y poco. No llega a tener los 5 como en el otro. Lo que sucede en este caso es la direccionabilidad. Se puede, en este tipo de parlantes, lo que está sucediendo es que el, esto envía el sonido en una dirección y el sonido en vez de, bueno, en este caso baja, ¿no? Y en este caso en vez de bajar, se mantiene o se puede, no cae como si fuese este parlante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Es que realmente lo que hace es, está reflejándose aquí en el televisor y del televisor el sonido está bajando hacia el micro, ¿no? Y vamos a verlo aquí. eh, tengo unas medidas que le hice hoy día en la mañana. Estas tres medidas que vemos aquí son, estas tres medidas son la primera, vamos a verlo aquí. La primera medida, esta la línea roja, es este parlante. Ah, este es la medida RTA. La segunda medida es este parlante, que vendría a ser el color verde. Se podría decir, este es el rojo, es este, el verde es este y el azul es este pequeño parlante. Si aquí podemos ver el primero, que vendría a ser este,
empieza más o menos el sonido en un promedio entre 80, casi hasta 60 y poco, y empieza a subir. Mientras que por ejemplo, el azul con el verde, empiezan a subir muchísimo después. Ya están casi casi en el 100 y poco, ¿no? Y hace más o menos una figura que normalmente el estándar es a un, a un kilohertz. Es más o menos, normalmente todos los parlantes se miden a un kilohertz. Y si lo vemos en esta zona, ¿no? Y lo vamos a poner ahora a una medida de 3 metros, aquí podemos ver que a un kilohertz la diferencia es mínima. No ha variado casi nada, pero si lo vemos en el tramo de toda la diferencia entre las medidas, poco a poco se van separando o se van juntando. Podemos ver aquí que hay una diferencia grande, pero exactamente a un kilohertz la diferencia es casi todos igual. ¿Qué cosa es lo que sucede? Que casi todas las medidas estándares lo miden a un kilohertz. Y entonces cuando uno ve las especificaciones de los parlantes, siempre están medidas a un kilohertz. Y esta medida de un kilohertz uno tiene que tener cuidado, a pesar de que es el estándar, no quiere decir de que todos van a sonar igual. Por ejemplo, en este lado se separan bastante, en este lado están casi casi todos juntos, en este lado están separados. Esto quiere decir de que durante todo el tiempo que se hace la medida, no conservan todos la misma precisión. En el caso de un parlante que la caja acústica sea hecha para distribuir el sonido, es diferente a una caja acústica que está hecha para direccionar el sonido. Y a pesar de que a un kilohertz la medida puede ser igual, uno lo ve que no es lo mismo a un kilohertz o a, digamos, eh, en este caso vamos a sacar el RTA. Estas son las medidas que hacen las diferentes cajas a diferentes medidas. Y si lo vemos igual a un kilohertz, están casi todos igual, ¿no? Pero uno puede apreciar de que cómo sube lo, la frecuencia, estamos a 50, vendría a ser más o menos por aquí. Esta es la línea que medía a un kilohertz. Pero si uno se da cuenta, no es de que mantienen todos la misma frecuencia. No, aquí no estamos viendo cómo es que funciona cada uno, pero si lo vemos, por ejemplo, el 13. Si lo vemos en este caso, también es igual, ¿no? La diferencia, uno empieza antes que los otros, pero a un kilohertz lo vemos que se juntan. Y esta es la medida que normalmente nosotros leemos en las especificaciones. Cuando nos dicen esta caja da tanto de presión acústica, normalmente nos están diciendo que a un kilohertz lo está dando. Pero si nos damos cuenta, las diferentes cajas acústicas pueden, pueden ser de diferentes formatos y a la medida pueden ser iguales, pero suenan totalmente diferentes. Suenan totalmente diferentes porque las medidas en todo el paso son diferentes, pero el estándar que nos dan en las especificaciones son a un kilohertz. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos las cajas acústicas porque a veces nos referimos a solamente lo que dice el papel y el papel nos va a referir a este punto. Cuando nos dicen casi todas las especificaciones nos lo van a dar a este punto. Pero si lo vemos, cada caja acústica se, se, se distribuye dentro del ambiente de la casa a diferente forma. Y si vemos el efecto peine que se le llama, veremos que por ejemplo, si vemos en este lado, el color rojo, que viene a ser el 11. El,
el 11 es el de 180 y podemos ver que aquí el efecto peine es mucho más, se puede apreciar muchísimo más que en los otros dos. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí? Que igual como cuando medíamos la presión sonora, lo que está sucediendo es que el sonido está rebotando en el televisor y del televisor está yéndose a una medida de 3 metros. Y podemos ver que el efecto peine se forma mucho más que en los otros dos, ¿no? Eso es lo que tampoco podemos ver en el papel, porque en el papel no nos dan las especificaciones de cómo se va a direccionar cada tipo de caja acústica. En este caso, podemos ver de que el 180, el color rojo, tiene mucho más el efecto peine. Este efecto peine lo que está haciendo es que en, en el punto donde se está formando las líneas hacia abajo, en ese justo se está anulando, se está cancelando el sonido. El sonido que sale de aquí a cierta frecuencia se encuentra con la frecuencia que está saliendo. Al ser las dos de la misma forma, pero en una fase contraria, lo anula justo en este punto. No quiere decir de que esté mal. Escuchamos el sonido, sí lo escuchamos, ¿no? Pero en lo posible, lo mejor es escucharlo con poco filtro peine. Se puede decir con pocas líneas hacia abajo, ¿no? Mientras menos líneas tiene, el sonido va a ser un poco más limpio. No quiere decir de que no lo escuchamos, no quiere decir de que el equipo tenga algún problema, pero en lo posible debemos de hacer que esto sea en una menor cantidad. Y por eso es cómo posicionar las cajas acústicas, es simplemente, he visto en YouTube, en otros canales, que dicen, se pone la caja acústica en una esquina y se va avanzando cada 3 centímetros hacia todos los lados, paseando una caja acústica durante toda la casa y donde suena mejor, ahí se posiciona. Me parece que nosotros vivimos en una casa donde no podemos hacer eso y en el lugar donde es nuestra sala o donde vamos a escuchar música, primero se pone ahí. Y ahí es la base donde tenemos que escucharlo. No podemos estar paseando las cajas acústicas dentro de la casa para ver cuál es el mejor punto de escucha. Yo entiendo de que dentro de la casa hay un punto donde se escucha mejor, pero no es práctico. Nosotros tenemos que vivir en una casa donde no podemos tener una caja acústica, por ejemplo, en el caso de esta que pesan 100 kilos, en un sitio donde no se pueden mover de un lado para otro, ¿no? Y menos si el punto para un parlante no le toca al otro, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración que estos problemas ocurren y cómo no solucionarlos, pero hacerlo que baje hasta cierto punto donde sea, se podría decir, más fácil para poder escucharlo, más fácil para disfrutar la música. Nos vemos en el siguiente video y vamos a poner estos parlantes. Lamentablemente estuve probando hacer meterlo al agua para mostrarles cómo es que se distribuye las frecuencias y el parlante se malogró, pero el, vamos a probarlo dentro del agua, ¿no? Hoy día en la noche voy a ver si puedo hacer la grabación dentro del agua para que vean cómo es que realmente las frecuencias se distribuyen dentro de la casa y no es realmente como muchos piensan que es una onda que va girando así, sino que vamos a poder comprobar visualmente cómo es que las ondas se distribuyen dentro de un local y así poder comprobar qué es lo que sucede con estas líneas. Bueno, en el siguiente video nos vemos y gracias por verme. Y gracias a todas las personas que se han suscrito. Voy a ver si hago alguna forma de enviarles todos los datos que estoy recolectando para poderlo compartir con todos, ¿no? Y ver porque en el tiempo que tengo para hacer los videos no me alcanza. Así que muchas gracias a todos los que se han suscrito. Chao.